Hola, bienvenidos a las lecturas de tarot para todos los signos para el mes de junio del 2024. Vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para todos los signos. Para la energía del mes salieron dos cartas, suavemente, suavemente, el toque gentil y la palabra quiere ser escrita. Bueno, entonces para la energía de junio del 2024, que abarca todos los 12 signos del zodiaco, nos salieron dos cartas. Vamos a empezar con la carta que se llama Suavemente, suavemente, el toque gentil. Esta carta nos está invitando a un cambio de paradigma sobre la manera como nosotros entendemos el proceso de manifestación en lo material, el proceso de manifestación de nuestras experiencias. Y aquí es importante entender la naturaleza de diseño de este plano y la naturaleza de diseño de nuestra energía creativa y manifestadora. Porque nosotros todo el tiempo estamos manifestando la experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Como nosotros encarnamos esa energía creativa en este plano de lo material, este plano de lo material tiene dentro de su diseño las características de la dualidad, es decir, polos opuestos, positivo, negativo, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Tiene integrado también la experiencia de la limitación, de la separación y de la carencia. Entonces se genera como un sistema humano en el cual lo que hacemos es tratar de manifestar desde la carencia, desde la limitación y desde la dualidad. Entonces, por ejemplo, crear desde la carencia es yo no soy feliz a menos que tenga esto. Entonces tengo que trabajar duramente para tener esto y así luego soy feliz. Y cuando nosotros tratamos de crear y de manifestar desde esa carencia, es más lento el proceso. Y como el plano de energía que nos rodea funciona como un espejo, ese espejo estaría reflejando esa carencia desde la cual estamos tratando de manifestar. Entonces, es muy probable que nos traiga experiencias o situaciones en las cuales sucede que las cosas no se dan o se generan inconvenientes o se generan demoras porque el plano energético está validando ese sistema de creencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es probable que nosotros hayamos aprendido e integrado que para manifestar una experiencia lo que hay que hacer es pullar, esforzarse, sacrificarse, trabajar duramente, empujar, forzar y hasta en ciertos extremos ya cuando la energía se desequilibra mucho, manipular, corromper. Y esto está impactando directa y negativamente nuestra capacidad natural de manifestar experiencias. Porque nuestra energía creativa y manifestadora es una energía que naturalmente, cuando no tiene ningún impedimento, cuando no tiene ninguna creencia limitadora que la envuelva, cuando no tiene ninguna sombra del pasado o trauma del pasado que la bloquee, esa energía creativa fluye suavemente y al fluir suavemente atrae por puro diseño de cómo funciona la manifestación en la energía, la experiencia necesaria para su desenvolvimiento. Entonces atrae aliados, atrae recursos, atrae sincronías, atrae regalos, atrae situaciones en donde pueda florecer. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros decidimos como seres creadores o seres creativos encarnar en este plano de la carencia, de la limitación y de la dualidad es para aprender cómo es manifestar bajo esas condiciones y para aprender la ley de la causa y el efecto bajo esas condiciones. Y algo así como para entrenar, para refinar un método de manifestación de experiencias o manifestación en lo material en donde cada vez sea más eficiente, cada vez sea menos esforzado, menos cargoso, menos sacrificado. Entonces, a eso es el cambio que nos invita esta carta, a que pasemos de el esfuerzo a la relajación, pasemos de el empujar, el forzar, el pullar a el abrirse, a recibir. Pasemos de la carencia a la abundancia. Pasemos del miedo a la confianza. Y es como
aprender a cultivar una afinidad energética con aquello que nosotros queremos o con aquello que nosotros necesitamos, en vez de procurar eso que queremos o eso que necesitamos desde la falta, desde la carencia. Y el cambio de paradigma es aprender a crear desde el disfrute de la experiencia de crear, por el placer de crear. Entonces, para aprender a crear desde el disfrute y desde nuestro ser fluyendo suavemente con nuestra energía creativa, primero sería reconocer qué es aquello que alimenta, que enciende nuestra energía creativa y procurar generar situaciones que vayan acorde con esa firma energética. Y segundo, sería entender el proceso en el cual una parte importante sí es actuar, hacer, moverse, y otra parte importante es conectarnos con nuestra energía desde la quietud y desde la suavidad para reconocer cómo está el flujo de esa energía. Entonces, ahí es cuando viene el mensaje de esta carta, cuando nos invita a que nos demos un tiempo de quietud, de reflexión, en el cual tratamos de que nuestra energía fluya suavemente dentro de nosotros y que nos comunique hacia dónde puede florecer igualmente suave, igualmente fluido. Es decir, no forzado, no empujado, no sacrificado. Entonces, para crear desde el disfrute de la experiencia de crear, tú te das un momento de quietud y empiezas a visualizar qué es para ti ese crear, ese hacer, esa actividad, en el ejemplo más alto y más disfrutable que puedas visualizar. Y tratas de conectarte con esa energía dentro tuyo que se va encendiendo. Luego, cuando estés así en el pico más alto de esa energía que está visualizando, soñando, deseando, con ese fuego que está encendido, lo sueltas como al universo, lo sueltas como al campo energético que te rodea. Y esta parte es muy importante, sin atarle un resultado específico a aquello que tú quieres lograr. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no dices, es que quiero vender 100 productos hoy, porque ahí tú ya estás limitando en un molde el resultado de tu manifestación. Tú simplemente dices que me llegue la cantidad de clientes más expansiva que me pueda llegar. Dejas abierto el resultado. Y después de soltar esa energía creativa al campo que nos rodea, al universo, vibramos en ese soltar, que es decir, ya lo visualicé, ya le coloqué mi fuerza interior, mi fuego interior en esa visualización y lo solté. Universo, energía, tráeme lo mejor y ya. Me olvido de eso. No me apego obsesivamente a eso. No me apego en carencia a eso, en duda, en desconfianza. Simplemente como eché la bola a rodar y listo, me concentro en otra cosa. Y si tu energía está fluida, esa visualización casi que empieza a andar por sí sola en tu ojo interno. Y si tu energía no está fluida, esa situación va a revelar creencias limitadoras. Por ejemplo, que tú empieces como a visualizarte en tu hacer, en tu crear, en tu florecer. Y te llega un pensamiento, no, pero es que eso no te lo van a pagar. Ahí ya se te estaría revelando una creencia limitadora. Porque cuando tú creas desde una pasión, tú haces un match vibracional con clientes, con personas que estarían dispuestas a pagar el precio que tú le pongas a esa creación. Pero si tú creas desde la carencia y desde una creencia limitadora de no, la gente no paga eso, tú estarías haciendo un match vibracional con personas que precisamente te llegan, ven tus creaciones y te dicen, ah, sí, muy bonito, muy chévere tu servicio, pero no, es que ahorita eso está muy caro. Entonces, por esto es tan importante que nos conectemos con nuestra propia energía para que identifiquemos en dónde estamos vibrando en resistencia, en dónde estamos vibrando en trauma, en dónde estamos vibrando en limitación, en dónde estamos vibrando en desconfianza, en miedo, porque todas estas vibraciones son las que están detrás de que tenemos que sacrificarnos, esforzarnos, pullar, empujar para conseguir algo. Entonces, cada vez que te enfrentes a una posibilidad de crear y sientas que te estás esforzando, te estás sacrificando, estás en resistencia, paras, respiras, llevas tu energía a la neutralidad y desde la neutralidad empiezas a calmar tu interior y a abrirte a escuchar, a sentir y a desenvolver tu vibración desde la calma. Y te preguntas a ti y le preguntas al universo cuál es la manera de resolver esta situación, de afrontar este reto, de recorrer este camino más expansiva y de menor resistencia para mí. Sueltas la pregunta y esperas a que te llegue la respuesta.
Te puede llegar a manera de idea, te puede llegar a manera de sincronía, te puede llegar a manera de experiencia, momentos después. Entonces, si tú ya sueltas ese proceso desde tu personalidad, desde tu ego, tú ya le estarías abriendo la puerta a tu yo superior para que sea él con su energía poderosa que termine de co-crear contigo el hilo narrativo de esa manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación creativa se da desde el yo superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Días después te van a empezar a llegar personas, aliados, te van a empezar a llegar propuestas, te van a empezar a llegar ideas, puedes llegar a tener sueños que te resuelvan problemas que de pronto tenías antes, te van a llegar oportunidades. ¿Por qué? Porque tú ya dejaste el espacio abierto con esa visualización para que la energía lo empiece a llenar. Así es como funciona la manifestación de la energía creativa cuando es fluida y cuando está alineada con el disfrute, con la pasión. Y ya la siguiente carta es una carta súper importante porque nos está revelando un aspecto que estaría bloqueando la fluidez suave de nuestra energía creativa y saboteando nuestra capacidad de manifestar experiencias nutritivas y expansivas. Porque esta carta que se llama La palabra quiere ser escrita nos está diciendo que nuestro ser quiere florecer, expresarse creativamente, pero que hay algo que se está atravesando en esa expresión y es la herida de la vergüenza. Y cómo la herida de la vergüenza nos ha quitado poder personal, nos ha hecho vibrar en contracción, en carencia, en lucha, en sacrificio, en esfuerzo y en limitación. Entonces, para transformar esta herida de la vergüenza, te voy a explicar cómo es esa vibración de la vergüenza. Normalmente nosotros creemos que la vibración de la vergüenza es puramente psicológica o emocional, pero no, la vibración de la vergüenza también tiene que ver con nuestro sistema visceral, con nuestros instintos básicos. Por ejemplo, un instinto básico es que si nosotros vemos que un carro se está dirigiendo hacia nosotros, quitarnos del camino. Un instinto básico es que aquello que nos gusta, nos atrae y es disfrutable, tratamos de acercarlo hacia nosotros. Y que aquello que no nos gusta, nos es desagradable, nos produce sentimientos y emociones difíciles, tratamos de alejarlo de nosotros. Esos son los dos movimientos básicos de la energía. Y cuando nosotros estamos vibrando en vergüenza, nosotros lo que sentimos es que de alguna manera no estamos como cumpliendo una expectativa externa sobre nosotros y eso nos hace sentir que somos inadecuados o que estamos equivocados o que no somos suficientes o que somos ignorantes o que algo nos falta para cumplir cierto estándar. Entonces, como sentimos esas emociones desagradables sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro ser, de una manera tan visceral, ahí lo que hacemos es que nosotros nos tratamos de alejar de nosotros mismos porque estamos percibiendo algo que no nos agrada de nosotros mismos. Entonces, para sanar la herida de la vergüenza, hay que entendernos como unos seres en construcción a todo momento y vibrar en aceptación incondicional de aquellas partes de nosotros que están en construcción, que todavía no han alcanzado un estándar al cual nosotros queremos llegar, que de pronto se equivocan, que de pronto cometen errores, que de pronto no saben cómo actuar. Entonces, tratar de integrar esas partes que no nos gustan de nosotros con amor, con compasión, con aceptación incondicional. Entonces te pongo un ejemplo de que nosotros sí podemos vibrar en aceptación incondicional. Cuando nosotros nos relacionamos con un niño, nosotros sabemos que esa personita apenas se está formando, apenas está conociendo cómo funciona el mundo. Entonces si esa personita hace un berrinche, si esa personita se le cae el vaso y genera un reguero, nosotros entendemos que esa personita no está en la capacidad de resolver esas situaciones por sí sola. Entonces nosotros abrazamos esa situación de ese niño con amor incondicional y lo que tratamos es de enseñarle cómo corregir esa situación, cómo entonces recoge el reguero, cómo entonces le brindamos sostén en una situación de desborde emocional como un berrinche. Entonces nosotros podemos entender y recibir y abrazar esas partes de nosotros
que vibran en vergüenza de la misma manera como nosotros entenderíamos, recibiríamos y abrazaríamos a un niño que apenas está aprendiendo a interactuar con el mundo. ¿Qué pasa con la adultez? Que nosotros tenemos un concepto errado de que si somos adultos, entonces ya sabemos interactuar con el mundo y entonces las equivocaciones son gravísimas y son casi que imperdonables y se exacerba, se exagera la culpa sobre las equivocaciones y ahí es cuando se vibra en vergüenza. Y ahí lo único que estamos haciendo es reforzar la separación interna, reforzar la sombra. Porque recordemos que la vergüenza es cuando nosotros tratamos de alejarnos de nosotros mismos. Y el hecho de que estemos en la adultez no quiere decir que ya tengamos todo resuelto, porque si no la vida se acabaría apenas llegáramos a la adultez. El hecho de que tengamos diferentes etapas de juventud, adultez, madurez y ya adulto mayor quiere decir que la experiencia humana nos trae retos, nos trae aprendizajes y transformaciones en todas esas etapas. Y por ende, siempre vamos a estar en construcción. Y por ende, siempre vamos a estar en ese proceso de ensayo y error, aprendizaje, logro y fracaso, refinando constantemente cómo empezamos esta lectura, nuestra capacidad de crear experiencias a nuestro alrededor desde nuestra capacidad de manifestación de nuestra energía creativa. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia para Tauro cómo se expresa la energía creativa impactada por esa herida de la vergüenza. Para Tauro le salió la frecuencia de la confianza en el sí mismo al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional en la versión de Osho la profundización sobre esa frecuencia de la confianza en el sí mismo al revés. Salió el arcano mayor de la integración al derecho. Bueno, ya la frecuencia que le salió a Tauro, que salió la confianza en el sí mismo al revés, lo que dice es que a veces nos sentimos como con cierta incertidumbre y no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No tenemos como la información suficiente de nosotros mismos para tomar las decisiones sobre qué paso a seguir, qué camino a seguir. Entonces, cuando nosotros no estamos seguros de qué es lo mejor para nosotros, como que empezamos a compararnos con otras personas y a veces tomamos decisiones o nos comportamos de cierta manera basados en aquello que los demás creen que es mejor para nosotros. Y esto, si se vuelve como un patrón que se repite, lo que hace es que dejamos de entrenar como ese músculo de la confianza en nosotros mismos, de tanto hacer o decir o actuar como los demás nos dicen que actuemos. Y como que de tanto escuchar esas voces externas, como que nos perdemos esa relación con nosotros mismos y eso impacta nuestra capacidad de toma de decisiones, eso impacta la capacidad de intuir o de reconocer qué dirección tomar, eso impacta nuestra relación con nuestra propia voz interna. Entonces lo importante de que te haya salido la profundización de ese arcano de la integración es que cuando estamos en un proceso de integrar ciertas partes de nosotros que han estado separadas de nosotros como resultado de algún tipo de trauma del pasado, de alguna experiencia difícil, como resultado de la crianza, del proceso de socialización, con el contexto que nos rodea, con la cultura que nos rodea. A veces experimentamos como una separación interna de ciertas partes de nosotros que ya luego cuando estamos en un proceso de crecimiento, de sanación, de conocimiento de sí mismo, de evolución, empiezan a mostrarnos que ya pueden ser integradas, que ya pueden volver a nosotros. Entonces, ambas cartas están indicando que retomes las partes de tu ser que de pronto estaban vibrando en falta de confianza. Es el momento que le des importancia, que subas el volumen, que escuches tu propia voz interna, aquello que tu ser más profundo quiere decirte sobre tus decisiones, sobre tu camino de vida, sobre tus deseos, sobre tus sueños. Entonces, lo importante de que te haya salido este arcano mayor de la integración es que te está invitando a que pases por un proceso en el cual te permitas recorrer tu camino sin miedo a ensayar diferentes opciones, sin miedo a coger
un camino, de pronto encontrarte un obstáculo y sortear ese obstáculo, sin miedo a encontrarte un reto, sin miedo a equivocarte. Si te equivocas, lo tomas como aprendizaje y retomas tu camino. Porque el proceso de integración es eso, el proceso de integración es cuando estamos tratando de recuperar nuestra voz, tratando de recuperar las partes perdidas de nosotros, las partes ignoradas, las partes reprimidas, las partes que de pronto están vibrando en carencia. Y si recordamos la energía del mes, entonces que integres esas partes de tu ser que de pronto estaban vibrando en vergüenza. Y ese proceso de recuperar esas partes y de integrarlas a nuestro ser como escalones para un crecimiento es un proceso que, como todo proceso y como todo recorrido, requiere el ensayo y el error. Requiere probar aquí, probar allá, probar más allá, requiere darnos cuenta que nos gusta, darnos cuenta que no nos gusta. Requiere como soltar el miedo a experimentar y a equivocarse. Y lo bonito de esta mezcla de cartas es que cada uno de nosotros tiene una firma energética, cada uno de nosotros tiene una razón para expresarse en este plan, para ofrecer, para experimentar, para aprender. Entonces, si a ti te da miedo equivocarte, si tú no confías en aquello que tú quieres hacer, quieres decir, quieres lograr, y si empiezas a escuchar a aquellos que te rodean y lo que dicen de cómo deberías vivir, tú lo que estarías haciendo es como tratar de adaptarte, de encajar a la visión de esas otras personas, y esa visión de esas otras personas es acorde a su propia firma energética, no a la tuya. La firma energética de cada uno es única y el camino y el recorrido de expresión de esa firma energética es único para cada uno de nosotros. Entonces, a lo que te invita esta lectura es a que te des esa oportunidad de recorrerte, de reconocerte, de reencontrarte y de reconstruir tu voz interna para entrenarla, para que cada vez hable más fuerte y para que la honres con tus decisiones, con tus actos, con tu capacidad de soltarte a vivir ciertas experiencias según lo que tú quieres vivir. Y todo esto terminaría como impactando positivamente tu capacidad de manifestar tu energía creativa con un camino de expansión y un camino nutritivo, estable y disfrutable para nosotros. Porque mientras más alineados estamos con nuestra propia firma energética, mientras más escuchemos nuestra propia voz profunda, esa voz profunda sabe hacia dónde llevarnos expansivamente. Porque esa voz profunda está conectada con aspectos de la realidad que están más allá de nuestra percepción humana. Y por ende como que ve el panorama completo, el paisaje completo de tu vida y sabe hacia dónde guiarte. Entonces lo que está indicando este arcano es que estás en un proceso de sanación profundo y ese proceso es mucho más amable con tu energía si se da suavemente, como dice la energía del mes. Entonces vibrar en apertura y en suavidad para que tu energía interna como que se vaya desenvolviendo y te vaya mostrando qué partes de ti reintegrar amorosamente a tu ser. Entonces te pongo un ejemplo. Si hablamos de la herida de la vergüenza, y estamos sanando momentos de nuestra vida en los cuales sentimos vergüenza, nos alejamos de nosotros mismos. Si tú estás en un proceso de integración de esas partes de ti que sintieron vergüenza, el primer paso es la aceptación de lo que pasó. Si tú vibras en falta de aceptación, es decir, no, esto no debió haber pasado, no es que porque esto pasó así, no es que nunca voy a perdonar esto que pasó, no es que nunca voy a olvidar el daño que sentí, el dolor que sentí. Estas frases lo que reflejan es como una vibración de resistencia a la sanación, de oposición a la sanación. Uno lo que está haciendo ahí es que es como una llave abierta de tu propia energía vital. Y tu propia energía vital se dispersa en esos nudos, en esas heridas, en ese dolor. Y por eso se impacta tu capacidad de crear, porque no tienes tu energía completa. Tu energía se está yendo en esas partes dolorosas que no has podido integrar. Entonces, por eso es tan importante este arcano mayor, porque te está invitando a que recuperes esas partes. ¿Cómo? Como ya te dije, a través de la aceptación de lo que pasó, es decir, aquello que pasó, pasó. Y no puedo cambiar el hecho de lo que pasó, pero sí puedo cambiar la reacción que yo tengo ante ese hecho. Y el cambio más amable con tu energía es el perdón y el soltar. Cuando tú perdonas y cuando tú sueltas,
la herida de la vergüenza, la herida de la falta de confianza, etc. Tú como que ya cierras esa llave de energía en la cual se te estaba desperdiciando tu propia fuerza vital. Y tú ya disuelves ese enganche energético y recuperas, reintegras esas partes de ti que estaban separadas, que habías rechazado, de las cuales te habías alejado. Y entonces tú cada vez empiezas a estar más completo y más unificado. Ya no estás en separación, sino en comunión, como se ve en la imagen, que es la unión de los opuestos y que es el ser completo, sanado y equilibrado, complementándose a sí mismo con sus diferentes partes, tanto la parte luminosa como la parte de su propia sombra. Por eso se puede ver el yin y el yang en el centro de la imagen. Entonces a eso es a lo que te está invitando toda esta lectura, a que unas tus partes en una comunión, en un equilibrio y recorras tu camino de vida y la expresión de tu energía creativa a modo de experiencia, a modo de situaciones, a modo de relaciones que magnetizas hacia ti, que atraes hacia ti, ya desde una unidad, desde un equilibrio, desde un estado de sanación. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla.